bien, amados hermanos, nosotros creemos firmemente que cuando Dios nos marca con una palabra es para un propósito. Recuerde, cuando Dios te habla a ti es con un propósito de llevarte a un nivel mayor. Dios no te habla sencillamente para dejarte ahí nomás, te habla para encaminarte en su propósito, empoderarte y llevarte a niveles mayores. ¿En qué me baso para decir esto? La Biblia dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué va? ¿Dónde está eso? En la Biblia, Proverbios. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a ponerlo en el contexto. La senda del hermano Julio Flores es como la luz de la aurora, que va en aumento. Lo voy a poner más en el contexto. La senda del hermano Juan Monje, Julio Flores, en el trabajo, en el estudio, en la casa, donde quiera que estén y vayan, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día de la venida del Señor. Son promesas claras, contundentes que Dios nos ha dado. No son promesas de hombres, son promesas de nuestro Padre y nosotros las creemos. Y una vez que las creemos, las confesamos, las declaramos. Y una vez que las confesamos y declaramos, comenzamos a caminar en fe. Y una vez que caminamos en fe, comenzamos a ver la mano de Dios, porque lo que declaramos en el Espíritu se afecta el mundo natural. Nosotros hemos declarado mes de octubre guerra en el Espíritu. Usted ha venido viendo aquí el puño. ¿Este puño qué representa? Representa el puño de Dios, representa la diestra de Dios, representa la diestra de poder. Amén. Ahí está, la diestra de poder. Gracias, hermana. La diestra de poder, donde significa que la diestra del Señor nos sostiene, que la diestra del Señor nunca ha perdido una batalla, que la diestra del Señor no se ha cortado, su brazo no se ha cortado para guardar y bendecir su pueblo. El puño de Dios se levanta a favor de sus hijos para derribar fortalezas de maldad. Pero ese puño también representa que Dios nos tiene en su mano, escondidos en su mano, y el que está en mi mano, dice el Señor, nadie lo arrebata. Por lo tanto, bajo la autoridad del Hijo de Dios, bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial, nosotros tomamos de su autoridad, de su esencia, para caminar en victoria y caminar en rectitud. Vamos a hablar sobre las armas espirituales, pero antes de ello, si bien es cierto, la Biblia menciona que tenemos una armadura, cuya armadura no debe de quitarse, el casco de salvación, simbolizando que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, la coraza de justicia, simbolizando que tenemos que caminar en rectitud y en justicia, el apresto del evangelio, predicando las buenas nuevas, el escudo de la fe, manteniendo la fe en el Hijo de Dios, el cinturón de la verdad, caminando en la verdad del Hijo de Dios, en la palabra. Y por supuesto que tenemos la espada del Espíritu. Bueno, tenemos el casco de salvación, ya lo hemos dicho, y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es algo que el creyente tiene y no debe de quitarse, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos mejor, sino que tienen que permanecer en nosotros para caminar en rectitud. Pero cuando hablamos de armas espirituales, son aquellos recursos del cielo que tenemos para poder caminar en la tierra. Y esto no es un cliché, esto no es algo por decirlo, porque cuando hablamos de guerra espiritual hablamos de una realidad. Hay personas que a veces se toman muy a la ligera la guerra espiritual. Yo hago guerra espiritual y Dios es mi Señor y mi Salvador, y estamos en lo correcto. Pero no se trata solamente de decirlo y confesarlo, se trata de alinearnos a su voluntad. Porque una cosa es decir, hágase tu voluntad, oh Dios, y otra cosa es permanecer en la voluntad de Dios. Una cosa es decir, Señor, en tu nombre lo haré, y otra cosa es hacerlo. Una cosa es decir, el Señor es mi Salvador, y otra cosa es decir, Él es mi Señor. Porque mucha gente tiene a Cristo como el Salvador, pero no lo conoce como el Señor, porque eso implica obedecerle, instruirnos, someternos, dejarnos moldear por Él. Por eso vuelvo y te repito, una cosa es decirle, Señor, hágase tu voluntad, y otra muy diferente es, quiero permanecer en tu voluntad. Y eso implica obediencia absoluta, no a medias, porque la obediencia a medias es desobedecer totalmente. Cuando hablo de obediencia es que todo hijo de Dios, para caminar en rectitud y usar armas espirituales,
tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Eso implica andar en obediencia y santidad. Eso implica que si en alguna manera hemos fallado, tenemos que alinearnos. El problema de muchos cristianos es que fallan y ahí se quedan. Si usted falla, si yo fallo, si yo peco, usted peca, no debe permanecer ahí. Debemos levantarnos, y la Biblia nos enseña que cuando nos levantamos en su nombre, para no pecar más, para no volver atrás, para cerrar la puerta que un día abrimos y para abrir la puerta de la bendición que se llama santidad. Esto quiere decir que todo soldado de Cristo tiene un código de honor, y ese código de honor se llama santidad. Porque cuando Dios te llama a ti, te equipa para la batalla, pero te dice claramente: todo esto va a funcionar en el ámbito espiritual, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la santidad, en el ámbito de la obediencia. Nada sucede fuera de ahí. Si usted y yo no obedecemos y andamos y permanecemos en pecado, no funciona. Debemos levantarnos, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, alinearnos a la voluntad de Dios y caminar en santidad. Y repito, cerrar la puerta que muchas veces se abre. ¿Cuál puerta? Puertas de debilidad, puertas de pecado, puertas de incredulidad, puertas de desilusión, de depresión, puertas de mentira. Hay que cerrarlas en el nombre de Jesús, y tenemos que aprender a permanecer en la santidad del Hijo de Dios, el cual nos ha amado para nunca soltarnos. Amén. Para nunca soltarnos. Dios nos abraza para nunca soltarnos. Amados, entonces, diciendo esto, hay que entender un principio. Para que el Hijo de Dios funcione en la voluntad del Padre, debe estar alineado a la misma. Porque aquí no se trata de decir o decretar. Aquí se trata que lo que yo declaro y proclamo tiene que estar alineado a mi obediencia. Sin obediencia no va a haber fruto. Sin obediencia no hay puertas abiertas. Sea niño, joven, adulto, anciano, sea soltero, sea casado, debemos estar alineados a la voluntad de Dios. Y creo yo que ahí ha estado el error de muchos creyentes, en que vemos creyentes que por A o por B fallan, cometen un error, cometen un pecado y se alejan del Señor. Es lo peor que podemos hacer. Vemos creyentes que viene la adversidad, el problema, la angustia, el temor, la necesidad, y se alejan del Señor. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque le creemos más a lo que el enemigo dice que a lo que Dios está declarando. La palabra que sale de la boca de Dios nunca, jamás volverá vacía. Siempre hará el efecto por el cual ha sido declarada, ha sido formada. Dios dijo y fue hecho. Y Dios sigue diciendo y seguirá haciendo las cosas y subsistiendo las cosas por su nombre, por su poder, por su autoridad. Desde el momento que nos alineamos con la voluntad de Dios, nos convertimos en una amenaza para el enemigo, y por ende hará cualquier cosa para apartarnos de la gracia. Es decir, nosotros tenemos recursos del cielo, y es importante estar alineado a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo hemos venido diciendo y es importante reafirmarlo. Hay tres entes que el enemigo siempre va a atacar: la familia, la iglesia y la nación. No es casualidad que la familia se vea afectada con altos índices de divorcio. No es casualidad que la familia se vea afectada con pleitos, celos, iras y contiendas dentro del hogar. El hijo se rebela con el padre, contra el padre o la madre. El padre se rebela contra el hijo. No es casualidad que hayan pleitos, disensiones, hogares disfuncionales. ¿Por qué no es casualidad? Porque el enemigo está al acecho. Y recuerde que la familia también es el blanco del enemigo. ¿Por qué será que de un tiempo acá, de años atrás, se vienen aprobando leyes anti Dios? Alguien dirá: bueno, porque tiene que darse, bueno, porque hay que defender los derechos. Yo le digo algo: el enemigo está al acecho para afectar el modelo y el diseño divino y el diseño original, y va a querer afectar la familia en muchas áreas. ¿No crea usted que por casualidad existen en diferentes lugares suicidios y una alta ola de suicidios en ciertos lugares? Que son, digo ciertos lugares porque frecuentemente, es más, yo me pongo a ver, a veces las noticias dicen provincias como Limón. ¿Por qué se da tanto eso? Porque hay lugares que han sido pactados, es decir, puertas abiertas de las tinieblas: suicidios, homicidios, femicidios, infanticidios, incesto, drogas, alcohol, orgías, un montón de cosas que el enemigo ha levantado como hombres fuertes, y es donde la iglesia tiene que irrumpir con las armas espirituales y no desfallecer ni retroceder,
Porque a mayor oposición, a mayor adversidad, mayor entrega, mayor devoción, mayor santidad, mayor oración, mayor de todo. ¿Por qué razón? Porque estamos en guerra espiritual. Pero algo importante, somos seres humanos de carne y hueso, pero no peleamos con armas humanas. Porque alguien puede decir: yo peleo a favor de mi familia está bien económicamente, y que algunos puedan pensar que la familia, por estar bien económicamente, eso es suficiente, y realmente no es así. Porque las armas para que una familia se sostenga no son humanas, son espirituales, nacen en Dios, crecen en Dios y se mantienen en Dios. Así que, amados, cuando hablamos nosotros de estos casos de lugares que han sido pactados por las tinieblas, me estoy refiriendo al hecho de que lugares donde la policía ni entra. Podemos hablar de provincias, podemos hablar de sectores, la policía ni entra, la policía ni llega. ¿Por qué? Porque son lugares conflictivos, son lugares problemáticos. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que entender que el enemigo siempre va a afectar la familia, la iglesia y la nación. Usted se ha puesto a pensar que en el tiempo de pandemia, cuando arrancó todo esto, usted no se ha puesto a pensar por qué muchas iglesias en diferentes partes del mundo se cerraron. No es casualidad. Detrás de eso hay obra de tinieblas. Pero me pongo a pensar, todo creyente, todo cristiano que usa las armas espirituales y permanece en la voluntad de Dios en el tiempo de angustia, en el tiempo de adversidad, se da cuenta de lo que está hecho. Porque esto ha venido a enseñarnos de qué están hechos muchos. Muchos estaban hechos nada más de palabras, pero no de poder. Muchos seguían al Señor de palabras, pero no en verdad. ¿Por qué? Porque en el tiempo de adversidad no es posible que muchas iglesias se cerraron. Y voy al hecho. Probablemente la parte económica afectó, pero la pregunta es: ¿por qué tuvo que cerrarse la iglesia? Si la iglesia no es un edificio. Este es el edificio donde nos reunimos. La verdadera iglesia es usted y soy yo. Entonces quiere decir que para eso existen las casas. Si en algún momento aquí, por ver razón, la iglesia no podemos reunirnos físicamente, como ya pasó hace algún momento, nos reunimos en la casa. Tenemos la facilidad de hacerlo virtual, pero podemos reunirnos en nuestra casa. Los altares tienen que levantarse. El enemigo no puede hacer callar la voz de la iglesia. El enemigo no puede hacer callar la voz del profeta. Es cuanto más hay que levantarnos y entender que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores que se han levantado para afectar la iglesia. No es casualidad que muchos pastores se hayan suicidado. Y usted dice: ¿pero cómo un pastor puede suicidarse? Bueno, es que un pastor también es de carne y hueso. Muchas veces cometemos el error que pensamos que el pastor nunca falla. No, el pastor es un ser humano, todos somos iguales. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo trascendente? El sometimiento a Dios. Si no nos sometemos a Dios, estamos lejos de la cobertura del Señor. Pero aquí lo importante es: el enemigo ha ganado ventaja en iglesias, cerrando iglesias, haciendo callar la voz del profeta, llevando a muchos al suicidio. Entonces quiere decir que el enemigo está afectando el ente principal de la iglesia. Nosotros somos sal y luz. Sal para el mundo, luz para el mundo. Y aquí la importancia es que el mundo nunca podrá aceptarnos, o nunca podremos calzar en el mundo, porque la iglesia de Cristo, mientras esté en la tierra, se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Hay que orar a favor de la familia, hay que orar a favor de la nación, hay que orar a favor de la iglesia. Por eso lo estoy diciendo. En el nivel político, no es casualidad que se aprueben leyes anti Dios. Hay obra de maldad trabajando detrás de esto. Pero la iglesia no puede estar como que si nada está sucediendo. La iglesia tiene que entender que en estos tiempos habrá persecución, habrá adversidad. Pero la Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Pero el Señor ha puesto su iglesia en la tierra. Él es la cabeza, usted y yo somos el cuerpo. Y como cuerpo de Cristo tenemos que manifestar su gloria y su poder. Lo primero que tenemos que hacer para hacer la guerra efectiva es andar alineados a su voluntad. No se trata de venir a impresionar o dar 4 gritos. Se trata de alinearnos a la voluntad de Dios, caminar en obediencia. Y una vez que andamos en obediencia, le decimos al Señor: así, ahora sí, voy a echar mano de la vida eterna. Entonces Dios te da recursos espirituales y van a ser efectivos, porque usted y yo andamos alineados. Un cristiano desalineado no se apercibe.
Un cristiano que no está alineado es un cristiano que va sin rumbo, sin propósito. Un cristiano que no se apega a la palabra y que no conoce los tiempos es un cristiano que va a la deriva. Un cristiano que se apega a los principios de la palabra nunca será avergonzado, siempre tendrá éxito. La Biblia dice: nunca se aparte de ti la misericordia, nunca se aparte de ti la verdad, nunca se aparte de ti el libro de la ley, el libro de autoridad que se llama la Biblia. Dios se lo dijo a Josué, nos lo dice a nosotros: nunca se aparte de ti la verdad, átalas a tu cuello, nunca se aparte de ti la santidad, nunca se aparte de ti la presencia de Dios, porque eso hace la diferencia. Lo relevante en esta tierra para el Hijo de Dios es portar la presencia de Dios, es portar el estandarte de justicia, es portar su gloria, pero para ello implica sacrificio, entrega, sometimiento, y que Dios nos renueve, que nos meta en el fuego y nos pula. Ser cristiano es de valiente. Ser cristiano no es nada más decir soy cristiano y ya. Ser cristiano implica someterse a Dios, dejar el mundo, dejar el pecado, dejar los rudimentos, dejar todo aquello que estorbe y someternos a la voluntad de Dios para que Él haga su voluntad. Y, muy importante, permanecer en la voluntad. Permanecer en la voluntad. Amados, entonces repito, no es casualidad que las familias se vean afectadas. No es casualidad que la iglesia sea golpeada. No es casualidad que la misma nación también sea golpeada. Ahora bien, octubre, como todos los meses, el enemigo siempre está acechando. Pero octubre, las obras de maldad se aprovechan por medio de la ignorancia de algunas personas, que piensan que por celebrar una fiesta de Halloween, la fiesta de aquelarre, la noche de brujas, piensan que solo es fiesta y confites. No, señor, lo que está detrás de cortinas son las obras de maldad, y precisamente el enemigo trabaja con espíritu de estupor, con letargo espiritual, para adormecer a la gente y decir: esto no es malo, no pasa nada. Y peor aún, cristianos participando de las obras infructuosas de la carne, donde la Biblia dice: más bien reprendan las obras de la carne. No participen, no se asocien. Nosotros no vamos a calzar en una cultura babilónica, en una cultura anti Dios. Todo lo que no sea, lo que no sea Dios, no vamos a adorarlo. Lo que sí sea Dios, vamos a adorarlo. Entonces, lo que está detrás de cortinas son las maquinaciones. Pero el enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo no se va a disfrazar con cachos y cola. El enemigo viene con aquellas cosas que se disfrazan como buenas, como ángel de luz, para meterse sigilosamente e infiltrarse y comenzar a corromper la vida de las personas. Entonces alguien me va a decir: es que usted es un religioso, es que usted es un retrógrado. Bueno, y eso no me importa a mí. A mí lo que me importa es agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que ve de menos este tipo de fiestas paganas y no se dan cuenta que este tipo de fiestas paganas lo que están promoviendo es la cubierta de tinieblas. ¿Por qué le hablo yo de lugares pactados para el enemigo? Hay lugares donde la policía no entra. ¿Por qué será? Se mueve mucho homicidio, se mueve mucha obra de maldad. Entonces quiere decir que allí hay un hombre fuerte que hay que llegar y desarmarlo en el nombre de Jesús. Son principados, hombres fuertes que se levantan, y la iglesia está aquí por algo. Usted y yo no estamos solamente para sentarnos a escuchar al pastor todos los domingos. Usted y yo estamos para hacer guerra en el espíritu a favor de la iglesia, la familia y la nación. Por eso le pregunté hace algunos domingos: ¿usted ama Costa Rica? Usted me dijo que sí. Entonces ame, bendiga y sirva a Costa Rica. Proclame la justicia de Dios en su trabajo, en su estudio, donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Que su vida y mi vida vamos a expeler el olor de Cristo. Vayamos por favor al libro de Lucas, capítulo 11. Si son tan amables, capítulo 11 de Lucas y el versículo 21 al 23. ¿Lo tenemos? Muy bien. Capítulo 11 del libro de Lucas. Vea usted la importancia de poner en silencio ahí los teléfonos, ¿verdad? Ok. Están llamando al teléfono equivocado, no importa. Bloquea ahí, dile que después del culto hablan. Lucas capítulo 11, versículo 21 al 23. Cuando el hombre fuerte armado, y preste atención a eso, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. Y luego dice, y reparte el botín. Versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por supuesto que el contexto de esto es que estaban poniendo en duda la autoridad de Jesús. Estaban poniendo en duda que en nombre de quién echaba fuera demonios. Jesús los reprende y les dice que él no tiene nada que ver con las tinieblas. Él es el Hijo de Dios, no puede asociarse a la maldad. Pero empieza a hablarles de que Satanás es como ese hombre fuerte que toma lugares, que toma posesiones, y todo está bien hasta que llega otro más fuerte que él y lo desarma y lo desaloja. Eso es lo que sucedió con usted y conmigo. Estábamos atados, muertos en delitos y en pecados. Vino Jesucristo, pagó el precio y nos hizo libres y desarmó y destruyó el acta de los decretos que nos era contraria. Porque usted y yo estamos aquí no porque seamos buenos, no porque tengamos méritos. Estamos aquí porque alguien pagó el precio. Jesús pagó el precio. Por lo tanto, yo pagaré el precio por él. Pero la Biblia dice que el hombre fuerte, entonces Satanás y con todos sus secuaces, todos sus equipos, trabaja tomando lugares, tomando naciones, tomando ciudades. Y es importante nosotros aprender a conocer las artimañas del enemigo, pero aprender a conocer las estrategias que Dios nos da. Vea qué interesante. Es importante en nuestra nación y en nuestro entorno o nuestra comunidad donde usted vive hacer cartografía espiritual. La cartografía espiritual comprende que usted hace un mapeo, usted hace un estudio del lugar donde vive. Vamos a ver si usted se ha dado la tarea cuando viene por acá de Eliseo Coronado acá y viene bajando el puente, pasa el puente, hay un rotulito ahí. ¿Qué dice el rótulo? ¿Nunca han leído un rótulo que está puesto ahí? Bienvenidos al cantón de Goicoechea. Y luego dice la población y empieza a hablar de características donde usted vive y muchas veces las desconocemos. Ay, mira, no sabía que vivíamos tanta gente acá. Pues es importante que usted haga una cartografía espiritual, un mapeo. Hoy en día usemos la tecnología, vamos al famoso Google Maps y podemos ver, mira, aquí está mi casa, aquí está la iglesia, cerca de aquí sucede esto. Usted empieza a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Empieza a orar por los habitantes, empieza a orar por los diferentes lugares de Goicoechea, empieza a orar por la Mora, la Morita y Pice, el Facio, Setillal. Empieza a orar, Padre, aquí vivo yo, oro por mi vecino. Ese mapeo espiritual se llama cartografía espiritual. Hoy la tecnología ha avanzado mucho. Hoy en día podemos todos conectarnos y saber dónde estamos, ¿cierto? El enemigo trabaja de la misma manera, solo que para sus obras de maldad. Empieza a examinar tu vida, empieza a ver tu casa, empieza a ver la iglesia, empieza a ver cómo infiltrarse, empieza a ver cómo hacerte caer. Y es ahí donde se hace relevante la voluntad de Dios. Si nos alineamos a la voluntad de Dios, vamos a ser sensibles a su voz y Dios nos va a hablar por dónde viene el enemigo. Pero cuando nosotros en alguna manera nos volvemos flojos espirituales y ya no oramos, ya no buscamos la palabra y solamente me congrego y me congrego cada vez que puedo. Y estas son las prédicas donde la gente no le gusta decir amén. Y a mí me gusta decir amén. Los que están de manera virtual, digan amén, a ver. Porque aquí no nos congregamos solamente cuando podamos. Aquí nos congregamos fielmente los domingos. Voy a hacer un paréntesis. Cuando la gente dice, no voy porque siento mi cuerpo dolorido, maravillosamente el lunes amanecen bien y van al trabajo. No voy por ahí y empiezan a poner. Yo no estoy diciendo que no se puede faltar. A veces hay enfermedad, hay trabajo, hay estudio y un montón de cosas. Pero que a alguien se le haga costumbre, como dicen los jóvenes, Neverland. No lo acepto. Porque esa costumbre se le vuelve ley. Pero cuando yo decido congregarme fielmente, porque es mi responsabilidad con Dios, no con el hombre, yo tengo revelación de la importancia de congregarme.
Amados, deberían volver nuestra mirada, quiero decir, hacia otros países donde hay persecución a la familia cristiana y aún así mueren por la causa de Cristo. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Yo pregunto, ¿usted amaneció en el con techo ahora? Por lo menos comió un pancito, una tortilla ahí con frijoles o algo, hermano, aunque sea mantequilla, algo tuvo que haber comido. Y ya en este momento hay personas que no tienen ni techo ni comida, y otros que están muriendo por causa de Cristo. Y alguien me dice, no voy a la iglesia porque está lloviendo. O solo a mí me pasa, hermano, que me dan, Señor, perdóname. Y yo digo, ser cristiano es de valientes, porque ser cristiano de silla o de antes, como decía, de banca, es muy fácil. Porque en el tiempo de prueba, de adversidad, se da cuenta uno de qué está hecho. Y como dije yo hace unos domingos, yo pensé que después de pasado todo esto de la pandemia, y dicho sea de paso, ahorita los colegios y escuelas están tomando medidas por los virus, alto contagio de virus y demás. Yo pensé que después de eso la gente, algunos sí lo hicieron y otros siguieron de vacaciones. Siguieron en pandemia, pero en pandemia ¿cómo se llama esto? ¿De qué podemos llamarle? Pandemia de vagancia. Pandemia de pereza. Pero le voy a decir algo. Esas personas, cuando viene el tiempo de necesidad, no saben qué hacer. Y peor aún, le echan la culpa a Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios con tu desobediencia? Qué fácil es echar la culpa. Dios, ¿dónde estás? Y Dios dice, aquí siempre he estado. Quien te ha alejado eres tú. Dios siempre está en su trono. Lo que pasa es que nos enseña obediencia, diligencia, perseverancia y constancia, palabras en peligro de extinción, porque a muchas personas les gusta todo preparado, pero pagar el precio implica someterse a Dios a pesar de y en medio de. Jesucristo, el máximo modelo, nuestro modelo por excelencia, nos enseñó que en medio de la adversidad uno sigue caminando viendo el galardón que nos espera, no viendo la dificultad, sino viendo el galardón. Jesús mismo fue tentado en todo, mas no pecó. Y en el monte de Getsemaní, él estaba angustiado y preocupado. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sino que se haga. Jesús aceptó la voluntad y caminó en la voluntad del Padre. Pero muchos hijos de Dios a veces quieren que Dios haga su voluntad, pero no les gusta caminar en la voluntad de Dios. Que caminar en la voluntad de Dios significa confianza absoluta. Cuando no veo, aquí no se trata de ver, se trata de creer. Porque cuando Dios nos da una palabra, yo la creo. No es que si la veo, yo la creo y punto. La creo. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Tenemos que aprender a ejercitarnos en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del hombre fuerte, hablamos del enemigo también que ha tomado terreno. Pero la Biblia dice claramente, tenemos que alinearnos a su voluntad. Y el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí se subleva. El que no recoge, desparrama. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que la voluntad de Dios implica sometimiento total. Y si no nos sometemos a Dios como Él le agrada, entonces en alguna manera estamos en contra de lo que Él dice. ¿Me doy a entender? Soy cristiano, pero mis hechos demuestran otra cosa. Entonces estamos contra el Señor. Soy cristiano, pero no alumbro con la luz del más alto. Entonces estoy en contra de lo que Dios está diciendo. Porque la Biblia dice que para alinearnos a su voluntad debemos obedecerla primero. Cuando obedecemos, tenemos acceso al recurso del cielo. Recuerde usted lo que le pasó a un hombre en la Biblia, en el libro de Hechos. Esceva y sus hijos quisieron reprender a los demonios. Quisieron reprenderlos en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo. Los mismos demonios les hablaron y les dijeron:
Conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, conocemos perfectamente quién es Pablo y a quién predica Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y fueron avergonzados porque los demonios se arremetieron contra ellos, lo golpearon y tuvieron que salir huyendo, avergonzados, porque no tenían autoridad. Porque no se trata solamente de decirlo, sino de vivirlo. No se trata de proclamarlo, sino de creerlo. No se trata solamente de venir a la iglesia, sino ser la iglesia. No se trata de decir soy cristiano en la iglesia y allá en la calle ando como quiero, hablo como quiero y visto como quiero. Porque la santidad no solamente en la iglesia, la santidad es afuera. Ah, no, yo solamente en la iglesia me porto bien. Pero se te olvida que la iglesia eres tú. Se te olvida que el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. Entonces no vamos a exhibir el cuerpo, sea hombre o sea mujer. No vamos a hablar otra cosa que a Dios no le agrade, porque mi boca es templo del Espíritu Santo y de mi boca solo va a salir alabanza, gloria, honra al que me dio la vida, al Señor Jesús. Amados, entonces, si no estamos alineados a la voluntad de Dios, estamos contra la voluntad de Dios. Porque el que no es conmigo, contra mí es. Pero cuando hablamos de armas espirituales, hablamos de la oración. Y vuelvo al punto. Ah, ya sé que hay que orar. No, hermano, aquí no es de saber, aquí es de ejercer. Yo conozco profesionales que tienen sus títulos, se esforzaron en la universidad y no están ejerciendo. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué no están ejerciendo? Y ponen peros. Haga valer su profesión, haga valer lo que estudió. El cristiano tiene que hacer valer su vocación y su elección. Si Dios te llamó, haz valer tu posición. O voy a hacer una pregunta. Los que son emprendedores, los que tienen una empresa, los que tienen una pymes, los que tienen un negocio, ¿cómo presentan su negocio? Si usted presenta su negocio, mire señores, aquí les vengo a ofrecer esto que vengo. Es poquito, es negocito, ahí voy saliendo. Pero si usted me ayuda, la gente le compra por lástima. Pero si usted se presente, mire, aquí vengo a ofrecerle el mejor pan de Costa Rica. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque es un pan hecho con esto y lo otro. Le aseguro que no se va a arrepentir. Mire, tenemos esto aquí. Y usted empieza a hablar y la gente dice, deme 2, deme 3. Porque usted hace firme lo que usted tiene. La excelencia. Aquí tenemos muchos ejemplos, pero voy a poner el ejemplo del hermano Juan. El hermano Juan Monje tiene su empresa con su familia, Estética Canina. ¿Cómo es su carta de presentación? Le atendemos a su mascota como tiene que ser. Porque no es un animalito nada más, es un cliente. ¿De veras? ¿Cómo? Allá la gente se asusta, ya la gente la toma en serio. Claro, porque yo tengo que hablar bien de mi negocio. Nunca llegué a hablar de que mi negocito, mi chiquitito y el tiquito y los ticos todo chiquitito. Ustedes van a emprender y ahí me di cuenta que jóvenes van a emprender. Hágalo en el nombre de Jesús y no piensen en pequeño. Vamos a vender, vamos a ir a tocar puertas. Mire, yo tengo muchos ejemplos, pero un ejemplo de vendedora es mi mamá. Mi mamá, bueno, en sus tiempos mozos tenía 3 tortillas, iba a venderlas y regresaba con ya sin nada, pero multiplicadas. Compraba 6 y esas 6, 12 iba. Y cuando se dio cuenta, llegó a tener un negocio en el nombre de Jesús de bisutería. Llegó a trabajar con un chinito, los famosos chinitos. Y mire, ¿sabe qué hacía mi mamá? Oraba a Dios, pero no se quedaba. Señor, bendíceme, que los frijoles me bajen del cielo y que venga pinto y huevo, pero del cielo. No. Dios dijo, ponte a trabajar. ¿Y sabe qué hacía mi madre? Ella está en El Salvador ahorita, pero cuando estaba en Costa Rica se iba con otro compañero, pero él vendía parches de camión. Él se iba y dijo, Enrique, lléveme con usted. E iba a las pulperías, a los negocios. Buenas tardes, señor, mire, aquí vengo. Y empezó a hacer ruta en Turrialba y en Cartago y ya tenía su clientela. ¿Y cómo lo hizo? Con la ayuda de Dios y poniéndole. Porque nunca creímos en el espíritu de conmiseración.
pobrecito yo, solo a mí me pasa eso, solo Dios bendice. Ya deja de quejarte y aprende a ejercitar lo que Dios te ha dado. ¿Cuál que Dios te ha dado? Las armas espirituales. Tú vas a orar, pero a esa oración le vas a poner acción, y a esa acción le vas a poner fe, le vas a poner voluntad, valentía, pero en el nombre de Jesús. Y usted me va a contar, porque la oración abre camino, y una vez que el camino se abre, yo camino en fe, pero tengo que accionar. Amén. Cuando hablamos de armas espirituales, la oración es vital, es fundamental para todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho, la oración del justo puede mucho. La oración no son simples palabras. Cuando un hijo de Dios ora, el cielo escucha. Dios actúa a favor de sus hijos. Yo lo he comprobado. Y lo conté en la mañana y lo voy a volver a contar. Aquí a mi izquierda tengo a mi hijo. Tengo 2 hijos, una hija y un hijo, pero Keylor, como que fuera ayer, con 3 meses de edad, le declaran meningitis. Cuando eso se da, yo pienso, bueno, empezamos a preguntar, pensábamos que era la meningitis viral, y el expediente dice, claro, no, meningitis bacteriana. Y los doctores claramente los decían, si él logra salir de esto, puede quedar afectado en su salud. Algunos niños pueden quedar sordos, otros ciegos, y en el peor momento hasta mueren. Y los que conocen un poquito la materia, aquí tenemos a hermana María Fernanda como doctora, que sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Meningitis bacteriana, si se logra vivir, no queda bien el niño. Tiene que llevar un proceso de desarrollo a nivel de estudio y demás, porque va a necesitar adecuación, precisamente porque su motora y demás se va a ver afectada. Bueno, el tema aquí es que cuando eso sucede, a mí se me cayó el mundo. A mí y a mi esposa, por supuesto. No sé cuánto les ha pasado una situación difícil. Uno siente como un vacío aquí adentro. Y uno dice, Señor, creo en ti, pero siento un vacío, no entiendo. Nos arrodillábamos, orábamos, Señor, perdónanos, no sabemos qué está pasando. Y teníamos que ir a la iglesia a servir. En ese momento estábamos en Barrio Cuba. Y el enemigo, y ese es el Cristo que predica, ese es el Dios que sana, y tu hijo ahí. Y el enemigo habla, ese es el Cristo que predicas, se va a morir. No, Padre, en el nombre. La oración, la oración. Y había un pueblo orando, y la gente, hermanos, estamos con ustedes. Pero era angustiante. Y todo padre y madre de familia sabe lo que le estoy hablando. No solo cuando un hijo enferma, cuando un hijo está al borde de la muerte. Y resulta ser que fue una semana que mi esposa durmió en una silla. Por eso yo un aplauso para las madres, ¿verdad? Y aquí no me despego hasta que Dios conteste. Solo tenía que bañarse, llevamos algo de comer, y ahí estaba en una silla, a la par de ese morenito. Como yo decía en la mañana, este pequeño siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre ha sido fuerte, siempre ha sido un torito de Dios. Yo siempre le decía el Sansón. Y digo esto porque, bueno, con 3 meses y la gente ya le estaba llevando comida. No, todavía no. Ay, yo pensé que ya tenía 7, 8 meses, dice. Bueno, el tema aquí es que se nos cayó el mundo. Y yo nos preguntábamos, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Y el enemigo, ¿te das cuenta? ¿Y qué? ¿Y vas a predicar? ¿Y qué vas a predicar? Que Cristo sana. Y contra todos los pronósticos había un pueblo orando, y empezamos a orar, empezamos a clamar, empezamos a creerle a Dios. Este examen de si estoy bien, la punción lumbar, que no sé si se llama así, 2 veces se lo hicieron, y los que conocen el tema es algo fuerte. Empezaron a hacer un descarte, y hago una publicidad, y no me malinterprete, cuando vienen los tiempos de la Teletón y demás, nosotros donamos porque sabemos perfectamente cómo opera eso. No crean que estoy trabajando para el Activo 2030, no. Sencillamente es que hay que ayudar. Mire, hospital de niños, grandes equipos, grandes médicos, grandes profesionales. Uno se da cuenta que la gente va a hospitales privados, y cuando ya no hay mucho que hacer, ¿a dónde envían a los niños? Al hospital de niños. Estamos bendecidos, hermanos, aquí. Bueno, el tema es que la oración del justo, y Dios empezó a obrar milagros. Dios empezó a obrar milagros, y poderosamente empezaban a hacer el descarte. Examen sano,
limpio, limpio, limpio. Y dice, no tiene nada, Dios lo sanó. La oración del justo puede mucho. Contra todos los pronósticos aplicamos el Salmo 34:17. Hoy se lo cuento así, ¿verdad? Pero en aquel momento yo estaba desbaratado con mi esposa, estábamos llorando, el Señor. Porque mire, si yo les cuento la historia, eso será tema para otro día. Las primeras veces que sucedió que él empezaba a convulsionar, a la cuarta vez, porque nos decían, es una gripe, que... yo, no, doctor, eso no es sano. Él tiraba así, y yo le tocaba la cara, y entró un doctor, páselo, y cuando ya lo meten ahí un cuartito, le quitan y le empiezan a poner aparatos, yo me quedo así como en shock. Me regreso como en otro mundo, ¿verdad? Y me dice mi esposa, ¿y Keylor? ¿Por qué lo dejó solo? Y lo que se me ocurrió decirle, es que hay que cambiarle el pañal. Y dice, ¿por qué no se lo cambió usted? Pero yo no quería decirle. Y cuando ya entramos y lo vimos, digo, Señor, ¿qué está pasando? Pues que solo el que ha pasado por esto puede entenderme. Amados, entonces, Dios lo sanó para su gloria. Y vino todo el proceso donde la unidad de desarrollo del hospital de niños tenía que llevar un proceso hasta que él entraba a la escuela para ver si iba a necesitar todo este proceso de adecuación. Y para gloria de mi Padre, de mi Señor, no ocupó nada de eso, porque los exámenes salieron con un coeficiente mayor. Escuela, colegio, para gloria de Dios, ya universidad, sano, fuerte, con la mirada puesta en el Señor. Pero quiero decirle algo. En el tiempo de angustia y de prueba, el enemigo hace tambalear tu fe. Y yo quiero decirle en el nombre de Jesús, lo que Dios ha dicho sobre tus hijos, créelo, no dudes lo que Dios te dijo en luz. No dudes lo que Él te dijo en luz, porque las tinieblas dicen mentiras. No dudes lo que Dios ya dijo. Mis hijos han sido pactados para la gloria de Dios. No son hijos perfectos, pero son hijos que aman a Dios, como muchos de los que están acá. Yo le contaba a los hermanos que Keren pequeñita era muy huraña, con nadie se quedaba. Usted no se imagina lo huraña que era, no se quedaba con nadie. Entonces la mamá iba a ministrar y ella tenía que subir, agarrar la nagua de la mamá ahí. Y hasta le dábamos un micrófono de plástico ahí para ella cantando. Pero empezamos a creerle, nuestras generaciones adorarán al Señor, nuestras generaciones servirán a Dios. Y yo le creo a Dios, porque el enemigo quiere que tú dudes lo que Dios te dijo en luz. Entonces, ¿qué quiero decirte? Como le dije en la mañana, si Dios te ha dado una palabra sobre tus hijos, si tú presentaste a tus hijos en el altar, si Dios te habló sobre tus hijos, créele a Dios y no a las circunstancias, porque aunque tus ojos no lo vean, lo verán otros y ellos van a heredar bendición, porque es un pacto que Dios ha hecho con sus hijos. Por eso hay mucho testimonio, y usted tiene mucho testimonio. Pero como dije en el primer culto, cuando Dios permita que vengan mis padres nuevamente, los voy a pasar y ellos van a hablar. Porque como dije en la mañana, 1980, año 2022, 42 años. Gracias, hermano Juan. Y como dije en la mañana, hermano Juan, 42 años, más 7 años de edad que tenía en ese momento. ¿Cuántos años tengo? 49. El otro año cumplo 50. Viejo el diablo. Y en casi 50 años vuelvo a ver atrás y digo, Señor, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nunca Dios nos ha dejado. Su amor, su gracia nos ha sostenido. Pero ¿dónde está la diferencia? Orar, 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 orar hasta que algo suceda. Yo no sé si grabaron la imagen en la mañana, pero los cumplidores de promesas, un equipo ministerial de los Estados Unidos, ocupan la palabra push. Tal vez pueda poner esa palabra push. P-U-S-H. P-U-S-H. Una palabra en inglés, push. ¿Qué significa? ¿Qué significa push? A ver, los estudiantes de colegio, ¿qué significa push? Empujar. En las puertas está push, empuje, abra. Pero este ministerio de los Estados Unidos ocupa esta palabra, y cada letra es una palabra, son siglas que ocupan para dar a entender lo siguiente. Push, pray,
until something happens. ¿Qué significa? Que están en el colegio. Ore hasta que algo suceda. Vean qué poderoso. Push significa presionar, empujar. La oración es presionar, la oración es empujar. Ore hasta que algo suceda. La oración tiene que ser persistente. Hay problema, hay angustia, hay temor. A mayor problema, a mayor necesidad, mayor sometimiento, mayor oración. No nos vamos a rendir. Vamos hasta lo último en el nombre de Jesús, porque la oración del justo puede mucho. El Salmo 34:17. Vamos a leerlo, dice Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye. Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Yo le creo a Dios y no a las circunstancias. Yo le creo a Dios y no a las circunstancias. ¿Por qué le digo a usted que mis padres cuando vengan, y esa es mi fe, que puedan estar acá, que ellos testifiquen? Porque en el año 1980, un niño de 7 años y otro de casi 10 años, viniendo a Costa Rica, no entendíamos muchas cosas, sufriendo la ruptura de una relación matrimonial, y ha pasado el tiempo, y hoy por hoy, estos dos señores que amo con todo mi corazón, viven juntos, casados, felices, disfrutando en luchas, en pruebas, adversidades. Pero en el año 1980 no hubiera creído que todo eso hubiera pasado. Usted conoce la historia. Lo que quiero decirle es que cuando aquí estábamos orando, allá en El Salvador, mi papá dijo, yo sentí como que una inyección me pusieron, porque él llegó a tener una depresión, que empezó a tomar e ingerir licor, y llegó a faltar una semana entera al trabajo. Y era tan buen empleado que llegaron a buscarlo a ver qué estaba pasando, y él estaba hundido en la depresión. Y cuando él empieza a hablarnos de estas cosas y nos dice la fecha, no era casualidad, era a propósito, que en ese tiempo estábamos orando salvación, salvación. Y dice, sentí como una inyección y me levanté, y él aceptó a Jesús y conoció al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Lo que pasa es que hay gente que cree que la oración nada más decir 4 palabras. La oración tiene que ser persistente, persistente. Por eso te digo, si tú accionas en oración en el tiempo de adversidad, te vas a dar cuenta de que estás hecho. Pero muchos caen en el día de la prueba porque no están hechos de fortaleza, porque la oración fortalece. Y no estoy hablando de supercristianos, estoy hablando de cristianos que se alinean a la voluntad de Dios. Si usted y yo estamos alineados a la voluntad de Dios, Dios hará su voluntad perfecta. Pero si yo no estoy alineado a la voluntad de Dios, Dios no hará su voluntad en mí. Siempre y cuando yo esté alineado a su voluntad, Él hará su voluntad en mí y yo la voy a aceptar. No importa el problema, la angustia, el temor, el proceso. Acepto tu voluntad, Señor, pero en medio del proceso tú me vas a sostener, porque la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Por eso te puse el ejemplo de esta sanidad de mi hijo, y te puedo poner muchos otros ejemplos a nivel de familia, a nivel laboral, que tenemos, que cuando uno ora, Dios oye. Hay veces las cosas parecen injustas, y ojo lo que te voy a decir, en tu trabajo a veces las cosas parecen injustas, y siento decir esto, a veces sentimos que viene todo en contra de nosotros. La oración del justo puede mucho. Yo te dije una vez, hermano, que en cierto momento tenía una reunión con el jefe inmediato de situaciones que a veces pasan en el ámbito laboral. La entrada era a las 8 de la mañana y yo me fui más temprano, llegué como a las 7:15 de la mañana. ¿Y saben para qué llegué más temprano? Porque me fui por cada cubículo, Padre, en el nombre de Jesús. Y me fui a la oficina del jefe también, pero no levantaba las manos porque ahí estaban las cámaras, ¿verdad? Pero tal vez la gente decía, ¿y este que anda dando vueltas? Y yo decía, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, dame sabiduría, dame gracia, ato toda lengua mentirosa en el nombre de Jesús, Señor. Y empecé a clamar. Y la reunión, le puedo decir que Dios hizo justicia, porque lo que proclamamos en el Espíritu afecta al mundo natural. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque tengo testimonio para decirle de que contra todos los pronósticos,
Dios derrama su justicia en sus hijos. No le crea al enemigo y a sus mentiras, créale a Dios. Pero eso sí, no le baje su cabeza a nadie. Al único que tiene que bajarle su cabeza es a Dios cuando ore. No se arrodille ante el problema, arrodíllese ante Dios y dele gloria a Él. Se vale llorar por problemas, pero no siempre. Llega el momento de levantar y decir: ya lloré lo suficiente, voy a llorar en la presencia de Dios. Él me va a sostener, porque el arma espiritual, la oración, es efectiva, es eficaz en todo tiempo. Quiero decir algo para la gloria de Dios. Hay un niño acá, Jonathan, que todos conocemos. Una ocasión estaba hablando con Jonathan y le digo: Jonathan, el hijo de la hermana María Moraga. Le digo: Jonathan, su mamá ora, ¿verdad? ¿Y sabe qué me dijo Jonathan? ¿Qué creen que usted me dijo? No me dijo no. ¿Tu mamá ora? A cada rato me dice. Qué lindo escuchar eso. Qué lindo es que nuestras generaciones vean haciendo algo productivo, porque eso mismo harán en el día de angustia. Porque eso mismo harán. Voy a hacer lo que para mamá y papá fue efectivo. Mi herencia hacia nuestros hijos es: en el día de angustia, en el valle de sombra y de muerte, nunca dejemos de confiar, porque la oración del justo puede mucho. Las oraciones que hemos hecho para el Señor, Él las tiene ahí muy guardadas para luego ser derramadas en bendición. Porque Dios no es como el hombre, que hoy es y mañana no es. Él no olvida lo que tú un día dijiste, un día clamaste. Probablemente a usted se le han olvidado muchas oraciones que usted ha hecho, pero Dios no se le han olvidado. Ahí las tiene muy guardadas. La oración es un arma espiritual, es un recurso del cielo. Quiero decirle algo poderoso. Le pregunto: ¿cuántos estudiaron o se acuerdan? Los que son más jovencitos no se van a acordar del muro de Berlín en Alemania. Alemania estaba dividida por problemas políticos, sociales. Se levantó ese muro y había una división donde no podían pasar para ningún lado. No solamente división territorial, sino división a nivel de mentes, a nivel de política, a nivel de pensamiento, ideología y demás. Pero lo trascendente es lo siguiente: muchos pueden atribuirle que el muro de Berlín cayó por esto y por lo otro. Yo le atribuyo, aunque me digan loco, fanático y lo que me quieran decir, eso no me afecta, porque yo le creo a Dios y Dios no nos va a dejar avergonzados. Vean qué interesante, la estadística, la historia dice así: ¿pudo una oración masiva hacer caer el muro de Berlín? Un mes antes, allá por el año 1989, un mes antes de que cayera la estructura, miles se reunieron en la iglesia de San Nicolás en Leipzig para orar por la paz. Y hace la pregunta: ¿coincidencia? No. No hay coincidencia para los hijos de Dios. En el diccionario de Dios no existe la casualidad ni la coincidencia. En el diccionario de Dios existe el propósito divino. Lo que usted no ve y lo que usted ha dejado de creer es lo que Dios está haciendo, porque Él trabaja de acuerdo a sus propósitos, no los suyos y los míos. Oraron, y yo le atribuyo que Dios mueve la mano en un país cuando un pueblo ora. Y aquí viene lo interesante: si nosotros estamos en guerra espiritual, oremos por Costa Rica, oremos por la familia, oremos por la iglesia, oremos por los líderes, oremos por los siervos, oremos. ¿Por qué? Porque el puño de Dios no se ha cortado para derribar fortalezas. Por eso le mencionaba que todas estas fiestas paganas de Halloween no son simplemente confites. Hay maldiciones que se profieren por medio de brujos, hechiceros, santeros. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Nunca va a venir con un cacho.
o con cachos y cola, o con un tridente, como lo presentan en las fábulas. No. La Biblia dice que Él se disfraza como ángel de luz, con lo que más te gusta. Y ese ángel de luz que se disfraza, muchos dicen, esto no es malo, y no se dan cuenta, no tienen discernimiento del Espíritu Santo, porque cayeron con un espíritu de estupor, de letargo, que no pueden ver. Entonces la Biblia dice, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para romper, despedazar, deshacer las obras de las tinieblas. Y Dios a la iglesia le ha dado autoridad, le ha dado su poder, su potencia para actuar en su nombre. Es por eso que cuando oramos y declaramos la palabra, nosotros entendemos que la mano de Dios se mueve. ¿Sabe por qué? Porque el cielo está lleno de intercesión. Aleluya. El máximo intercesor por excelencia, según Hebreos capítulo 7 versículo 25, se llama Jesús. Se llama Jesús. Pregunta: ¿cómo se siente usted cuando oran por usted? Bien, ¿verdad? Le tengo una noticia. Hermano Juan, Jesús está intercediendo por usted. Hermana Marixa, Jesús está intercediendo por su vida. ¿No le parece esto extraordinario? Mi Señor, Hebreos 7:25, el máximo intercesor por excelencia, intercede, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando yo activo la oración y la intercesión, me estoy alineando con el cielo, y por lo tanto, si en el cielo hay intercesión, en la tierra hay intercesión. En el cielo hay adoración, en la tierra tiene que haber adoración. Yo me tengo que alinear con la voluntad de Dios para que la voluntad del Rey se establezca en la tierra. Que se reina. Él reina. Que se establezca el reino de Dios en la tierra. Por eso, mi hermano, cuando usted ora, el reino se establece. ¿Qué pasa cuando Gustavo Lizano ora? Nada. ¿Qué pasa cuando Julio Flores ora? Nada. Eso es lo que cree uno. Cuando el cristiano ora y toma su puesto de batalla, la oración del justo abre camino en el desierto, porque estamos actuando en el nombre de Jesús. Porque cuando oramos, declaramos la palabra. Le he dicho a usted una y otra vez, la palabra que recibí a mis 14 años, Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19, me han acompañado en toda mi vida, y yo la proclamo. Cuando tenía 14 años y me convertí al Señor, el Señor me habló con Isaías 43, 18 y 19, y me decía: hijo mío, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, yo haré cosa nueva, pronto saldrá luz, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sin entender la magnitud de esta palabra, he podido comprobar con el transcurso del tiempo que realmente Dios hace camino donde no los hay. Que cuando ya no puedo, y yo que creo ya que no creo también, porque muchas veces dudamos que yo lo va a hacer, Dios abre camino y nos hace entender: no es a tu manera, es a mi manera, porque yo permito esto para procesarte, para hacerte más fuerte, para que tú entiendas que solo en mí, en mi presencia, en mi voluntad puedes caminar. Escuche esto: Dios muchas veces nos lleva a desiertos para quitar aquellas cosas en las que hemos dependido. Voy a repetir esto: Dios nos lleva a usted a desiertos y a mí para quitarnos aquellas cosas de las cuales hemos dependido muchas veces. Supo de un hombre en El Salvador, de una familia pudiente, millonaria, que Dios lo procesó cuando lo llamó al ministerio. Este hombre de una familia adinerada llega al ministerio y todo iba bien: la casa, el carro, mis empresas. Y Dios empezó a procesarlo y empezó a quitar ciertas cosas para que entendiera que el sostén o su vida no se sostenía por su economía, sino por quien lo había llamado. Y hay cosas que a veces Dios ha permitido en tu vida personal y familiar. Y dice: Señor, ¿por qué? No es por qué, es para qué. Porque Dios quiere hacerte entender que solo en Él puedes caminar y hacer la voluntad. Porque sus armas y mis armas no son carnales, no son con voluntad humana.
Es que es muy fácil, hermano, cuando hay dinero. Hay dinero para pagar la renta, la escuela, la universidad, la cena está llena. Pero cuando no hay dinero, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando no hay dinero? Y viene el problema. Cuando no hay, es cuando la gente desiste, porque quiere ver. Y aquí no es de ver, aquí es de creer. ¿Qué pasa cuando usted dice a su niño, cuando están pequeños, tírese, tírese a la piscina? Y el niño, no, tengo miedo. Y el papá, tírese, yo aquí lo voy a sostener. Entonces el niño tiene duda, ¿verdad? Pero cuando el padre se acerca, el niño siente mayor confianza y se lanza a la piscina porque sabe que papá no lo va a soltar. O pasa que alguien le dice, tírese, no, hasta que venga mi papá. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos abandonarnos, enfocarnos y abocarnos en Él, que Él nunca, escúcheme bien, nunca, 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 nunca nos va a dejar solos. Y no se lo digo, hermano. El pastor tiene mucho. Yo no tengo dinero. Quien tiene dinero es mi papá y él me sostiene. ¿Sabe qué decía la gente cuando yo salí en el año 2010 de una entidad bancaria llamada Banco Interfin? ¿Se acuerdan de Banco Interfin? ¿Y qué? ¿Para dónde vas? ¿A qué empresa vas? Voy a trabajar ahora como pastor en una iglesia. Y me decían así: te vas a morir, ¿qué vas a dejar esto? Porque fíjese que recién Dios me llama al ministerio a tiempo completo. Me habían ascendido a otra posición. ¿Y qué creen que decía la carne? Me pasaron de crédito personal a crédito empresarial. Voy a ganar bien mi economía. Y no crean, cuando ya renuncié y empecé a trabajar, el enemigo me hablaba. Ya antes andabas con corbata y todo, y ahora no, les va a parecer como infantil lo que les voy a decir, pero mira que yo trabajé con eso. Yo salía y había, ¿y qué? ¿Dónde estás trabajando ahora? Y yo trabajo en una iglesia como pastor. Bueno, y que te vaya bien. A lo largo del tiempo, ya son del 2010 para acá, ya son 12 años, ¿cierto? Y ya pronto aquí 10 en la iglesia. Me he encontrado con compañeros. ¿Y saben qué me dicen? Vale la pena seguirme. Piden oración. Quieren venir a la iglesia también. ¿Y sabe a qué le atribuyo eso? De cuando Dios te da una promesa y tú la alimentas con oración, Él nunca te va a dejar. ¿Cuáles son los problemas que usted tiene, hermano? Usted me puede enumerar miles de cosas, pero usted decirle algo: el Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Daniel, con sus amigos, con José, ese Dios que los sacó del lodo cenagoso, de la cárcel, y no los dejó avergonzados, es el mismo Dios que está hoy aquí. Es el mismo Dios. Su gracia, su favor no ha cambiado. Lo que tenemos que aprender es abandonarnos en Él y clamar. ¿Les ha pasado a ustedes que alguien les pide tanto una cosa que terminan dándosela? No, solo a mí me ha pasado. Entre hermanos, deme, está bien, te la voy a dar porque hay tanto que me la pide. La oración tiene que ser insistente, 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 insistente. Amén. Vamos a ir aprovechando estos minutos que nos quedan para decirte algo más. Mateo 11:12, versículo muy conocido por usted. El reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Ser violento en Dios es ser persistente. Juan el Bautista predicaba con autoridad y eso le costó la vida. Juan el Bautista decía: yo les bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí le va a bautizar con Espíritu Santo y fuego.
Miren, yo estoy preparando el camino para el que viene atrás mío, porque el que viene atrás mío es más poderoso, viene bajo la unción del cielo. Y Juan el Bautista estaba preparando el camino del Mesías. Nunca se doblegó, nunca echó para atrás. Juan el Bautista se mantuvo. ¿Por qué razón? Porque el carácter es determinante, y para tener carácter hay que orar y estar sumergido en la presencia de Dios. Solamente en la oración, solamente en la presencia de Dios desarrollas carácter espiritual. Amados, entonces Juan el Bautista estaba preparando el camino del Mesías. La iglesia tiene que preparar el camino del Mesías, andando en rectitud y haciendo guerra en el Espíritu. Ciertamente hay más que decirle acá, pero no quiero extenderme por factor tiempo, pero sí quiero mencionarle algo importante. Debemos de orar contra la apostasía que se está viviendo en estos tiempos. No sé si ha visto por ahí, estamos hablando de la oración, un árbol espiritual. Orar a favor de la familia, la nación y la iglesia. No se le olvide eso. Cuando vea mucha afectación en las familias, ore. El enemigo quiere destruir la familia. Cuando ve estas iglesias que se cerraron, ¿por qué se cerraron las iglesias? ¿Por qué le creyeron más al enemigo? El enemigo estaba trabajando. A nivel de gobiernos, leyes anti Dios. Yo bendigo a los que están en la Asamblea Legislativa y defienden sus derechos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, son valientes. ¿Sabe que el movimiento cristiano ahí en la Asamblea Legislativa regaló Biblias y se las puso a los diputados ahí en su cubículo o escritorio? ¿Y sabe qué hicieron algunos? Las dejaron botadas y las regalaron otras, despreciando la palabra. Pero no importa, ellos siguen siendo valientes, predicando a Cristo a toda costa. Pero sí tenemos que orar por la apostasía que se vive en estos tiempos. Y no me voy a extender más. Aquí voy a cerrar porque si no me emociono. Grábese esto en su corazón. Hay muchas armas espirituales: la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. Pero hablando de la oración, ¿por qué tenemos que orar? Para que la apostasía no toque tus hijos. Escuche esto, por favor, abra sus oídos espirituales, oídos, para que la apostasía no toque a tus hijos. Usted tal vez estará fuerte y lo felicito, pero sus hijos pequeñitos van a ir a la escuela, al colegio, con otras ideologías más fuertes de las que están ya. Hoy en día vemos cosas aberrantes que están fuera de la palabra de Dios. El mundo las aprueba porque la ley las aprueba. Aunque la ley humana apruebe, yo sigo mi vida, que mi vida se rija por la constitución del cielo. Que me digan religioso, retrógrada, no me importa. Siempre voy a ser como redimidos, ofensivo y escandaloso. Ofensivo y escandaloso. Somos luz, pero esa luz muchos querrán apagarla, Juan. Somos sal, pero somos la sal que muchos querrán escupir, porque el diablo odia la santidad de los hijos de Dios. Pero lo que quiero enfatizar es esto: oremos por la apostasía que se está viviendo hoy en día. Hace poco vi un aberrante video de una señora, y es de aquí por la palabra que ocupa. Lo voy a decir en el nombre de Jesús y Señor, perdóname. Esta señora sabe cómo trata a Dios, cómo se dirige, de mae. No, ¿pueden imaginarse eso? Y ella habla y dice que es pastora y dice que yo trato a Dios. Más, ya no voy a repetirlo, de esa palabra, porque Él es mi amigo. Y como es un amigo, Él me entiende. Y otros empezaron a escribirle, pero está faltando respeto. Yo no falto el respeto, yo le digo a Dios. Y se atrevió a decir, yo no pude, estoy escuchando a eso, decía yo. Y decía que ellos tienen un concepto de Dios, que pueden estar en un bar tomándose una cerveza y hablando de Dios. ¿Dónde, pastor? No, aquí en Costa Rica. Tomándose una cerveza. Hay que ir a la iglesia, amén. Está buena esta cervecita. Mañana te espero en la iglesia.
¿Cómo se le ocurre combinar la luz con las tinieblas? Pero lo que me preocupa, si la iglesia no está orando e instruyendo a sus generaciones, porque la Biblia dice, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Está escrito en la Biblia. Por eso jóvenes, y no solamente jóvenes, adultos y ancianos, porque muchas veces decimos los jóvenes, no, el pecado no respeta color, tamaño ni edad. Muchas veces dicen, los jóvenes cuídense de la tentación. No, también los viejos. Porque yo no me trago ese cuento. No, hermano, yo ya tengo 80 años. Ah, pues el enemigo te va a poner una chiquilla de 80 años también. Y a veces pensamos que los niños no tienen tentación. Los niños tienen tentaciones también, solamente que en otro grado. Los jóvenes también. La moda. Hombre, se pueden tener hasta 3 novias. A ver, los que son novios, ¿aceptarían que su novio tenga 3 novias? El que cayó otorga, dígame sí o no. No, digan, no acepto a eso. Pero son doctrinas de demonios. Y lo hemos venido predicando. En El Salvador un hombre empezó a hablar sobre la poligamia y le puso cristiana. Y de cristiana no tiene nada. ¿Qué tiene que ver una poligamia cristiana? Poligamia del diablo, diría yo. Pero cuando yo escuché a esta señora, yo dije, vendrán muchos a apostatar de la fe. Según dice la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se acuerdan que les hablé del famoso José Luis Miranda? Ya murió hace tiempo. Una hermana el domingo pasado se me acerca y me dijo, no, pastor, todavía ahí está ese grupo de personas que creen en este señor, que se autodenominaba Dios. Él era Jesús. Aceptan muchas doctrinas de hombres, de demonios, que dicen que Cristo ya vino, que se autodenominan Dios. El Espíritu dice claramente, muchos van a apostatar de la fe. Y más aún, más tristemente, muchos de los que estuvieron con nosotros, algunos serán engañados, creyendo a espíritus engañadores y apartándose de la fe sincera. Hay que orar para reprender la apostasía moral, teológica y en todo el sentido. La apostasía moral, la apostasía teológica, porque muchas veces agarran la palabra y tergiversan la palabra y Dios no ha dicho eso, ¿cierto? Por eso no todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora, ya se le olvidó. No todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora brilla. Amén. El que peca no ora, y el que ora. Entonces, si de alguna manera fallamos es porque nos descuidamos. Pero llega el momento de tomar nuestro puesto en la batalla. No se quede hundido en el pecado. Yo no entiendo cómo gente se queda hundido en el pecado. Yo no voy a darle mi vida al diablo. Yo no voy a entregar mi vida al diablo y a destruir mi familia. Yo voy a luchar por mi familia. Si en algún momento te equivocaste, en algún momento pecaste o en algún momento fallamos, es hora de levantarnos. ¿Por qué nos vamos a quedar ahí? El hijo pródigo se fue, pecó y perdió la herencia, despilfarró todo. Cuando el hijo pródigo vino arrepentido, hubo uno que dijo, hey, ¿para qué lo vas a recibir? Porque siempre va a haber gente que te va a acusar, siempre va a haber gente que no quiere verte bien. Pero ¿sabe qué dijo el padre? Hijo, shut up, children. Hijo, guarde silencio. Cállese. Aquel que estaba muerto ahora vive. Y lo vio de lejos y tuvo misericordia y lo abrazó y dice, comamos y hagamos fiesta porque mi hijo ha vuelto. Y lo abrazó. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque el hijo entendió que separado de papá no era nada. Y la iglesia debe entender que si nos separamos de Dios, de sus preceptos, mandamientos y de las armas que Él nos ha dado, el enemigo puede destrozarnos. La oración del justo puede mucho. Le motivo, le insto a que nos acompañe. Levántese mañana a las 5 de la mañana. Oremos al Señor. Y si no puede, levántese a las 4. Y si no, a las 3 de la mañana. Alguien dice, no, pastor, yo soy panadero y me tengo que levantar a las 3. No importa, se levanta a 2:45 y ora 15 minutos.
Pastor, yo me voy para el colegio a las 6 de la mañana, entonces levante a las 5:30, a las 5 de la mañana y ora 10, 15 minutos, dele gracias a Dios, pero ore, ore, ore. Las armas espirituales no podemos descuidarlas. ¿Sabe por qué? Si se descuida un arma, se rumbra, no sirve y ya no va a ser efectiva. El enemigo quiere neutralizar tu alabanza, neutralizar tu oración y no quieres que ore. Porque cuando un cristiano ora, el infierno tiembla. Nos ponemos en pie, levantamos las manos y le decimos al Señor: Padre, gracias por tu palabra. Sabemos y entendemos que hay poder en tu nombre. Sabemos y entendemos que ha llegado el momento y la hora de derribar fortalezas. Sabemos y entendemos en el nombre de Jesús que para esto estamos en esta hora, para esto estamos acá, para actuar en el nombre de Jesús. Padre, creemos en el nombre tuyo que hay armas espirituales como tu nombre, en el nombre de Jesús, la oración, la sangre de Cristo, la alabanza y la adoración, que son armas que tú nos has dado, Dios mío, a nuestro favor como recursos del cielo. Haremos en tu nombre tu voluntad. Hágase tu voluntad. Dígale al Señor: hágase tu voluntad, pero ayúdame a permanecer en la misma. Dígale al Señor: hágase tu voluntad en mi vida, pero ayúdame a ser obediente delante de ti, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que vaya y esté, que yo pueda alumbrar con tu luz. Padre, en el nombre de Jesús oramos que la arma de la oración podamos retomarla a aquellos que la han descuidado, puedan desarrollarla a aquellos que la están ejercitando. Que la arma de tu palabra vuelva a los hogares, que el altar de oración, el altar familiar vuelva a los hogares en el nombre de Jesús. Y yo oro por la iglesia por la cual tú te entregaste, los que están de manera virtual y los que están acá presencial. Oro para que tú le fortalezcas en el hombre interior. Oro para que desarrolles esa fortaleza en sus vidas a través de la oración. La oración del justo puede mucho, y vamos a orar hasta que algo suceda en nuestra vida. No te detengas, no desfallezcas, no te desanimes, no te desalientes, no vuelvas atrás. Levántate en el nombre de Jesús y toma tu puesto en la batalla. Dios te dice: levántate y resplandece, porque tu luz ha venido y la gloria del Señor alumbrará sobre ti, alumbrará sobre tu casa, porque donde hay un justo, allí habrá gloria y misericordia, paz, restauración y perdón. Y tú eres un justo, tú eres la columna de Dios en tu casa. Levántate a favor de tus hijos, levántate a favor de tu matrimonio, levántate a favor de tus padres, levántate a favor en el nombre de Jesús de todo lo bueno. Toma tu puesto en la batalla. El Rey de Reyes, el máximo gobernador, la máxima autoridad, Jehová de los ejércitos está contigo. Levántate y ejercítate en la fe y en la piedad en el nombre de Jesús. En esta hora yo bendigo a tu pueblo con paz. Fortalécelo, ayúdalo y anímalo constantemente a buscar el recurso de la oración como un arma poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia, te bendigo con paz, declarando bienestar espiritual y material sobre tu vida en todo lo que hagas y emprendas, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, diga al Señor: amén. Gracias, Señor.